Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos muy contentos, hay que decirlo, porque, bueno, vamos a decir la verdad, voy a decir porque ayer nos dieron un premio, realmente todavía no lo hemos recibido, porque estamos grabando esto antes, pero Sí. tenemos que contar que nos van a dar un premio. Un premio al trabajo que hacemos en el podcast. Exacto. Y a nuestra condición de vecinos del Distrito Este. Exactamente. El Nos distrito este... llamaron del ayuntamiento y bueno, y se destaca pues en cada uno de los apartados, en cultura, sociedad, empresa. Bueno, pues a nosotros este año en el apartado de cultura han premiado el trabajo que hacemos en Memoria Sur y además da la casualidad que los dos somos del Distrito Este y la verdad es que estamos súper emocionados. Oye, que a nosotros cuando nos llamaron, cuando hablaron con nosotros, nos dijeron, oye, que es una cosa muy pequeñita, que no tiene mayor importancia. Pues esto es como lo de ser profeta en tu tierra, pues ser profeta en tu Hombre, barrio. al final que te den el premio los tuyos, Claro. en tu ciudad, tus vecinos, y además en un sitio que a nosotros nos encanta, del que hemos hablado 12 millones de veces, que es Balneario. Exacto. Con lo cual, bueno, pues es perfecto, ¿no? Yo estoy muy emocionada. Eso es, la verdad es que simplemente eso, agradecerlo porque no tenían por qué hacerlo y igualmente pues da sentido. Ya contaremos en el siguiente que grabemos cómo fue, como necesitamos ir grabando por adelantado. Y por cierto, también se avecina un podcast muy especial para el último tramo de junio. Exacto. Que también... Un podcast en directo. En directo, exactamente. Ya daremos todos los detalles, pero va a merecer la pena. Eso es, pues ya está. En definitiva, eso, que mil gracias de verdad, que tanto por el episodio, por el trabajo en el podcast como el episodio concreto que hemos hablado sobre el Distrito Este, como el balneario que tú has dicho, las villas del Limonar, el origen del palo. El origen del palo. Exactamente. Así que... Es un orgullo también pertenecer al este. Exactamente, totalmente. Somos del este, que creo que era también el eslogan, digamos, de esos premios del distrito. Así que bueno, con mucho orgullo. Estamos con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Estás aquí escuchándonos? Muy buenas, aquí estamos otra vez con vosotros y encantado que... Bienvenido de nuevo aquí a esta gran casa. Un lujo. El episodio de hoy me apetece un montón, os lo digo de corazón, porque vamos a hablar del origen de Puerto Banús o de cómo se crea lo que es Puerto Banús, de cómo es esa inauguración, de todos los personajes que fueron pasando por allí en esos primeros años, y es una auténtica fantasía de personas. Totalmente, es que además bueno, la gente sabe que siempre intentamos estar pegados al calendario, igual que la semana pasada, bueno, pues nos pusimos muy dramáticos con la quema de conventos con motivo del año 31, de mayo del 31, eso pero... mayo, ¿no? He dicho mayo del 31, sí. Y también en estos días se cumple aniversario de esa gran inauguración de Puerto Banús, que desde el momento que se puso en marcha, pues se convirtió en el gran símbolo de la jet set, de lo que luego fue Marbella. Sí. Y además habíamos dicho, empieza el veranito, empieza el calor, empiezan los paseos por ahí, pues vamos a hablar del gran símbolo, ¿no? De Puerto Banús, de esa Málaga que lo empezaba a hacer todo en el mapa turístico. Yo tengo que decir una cosa que no tenía idea y que tampoco me la había planteado nunca, y es el hecho de que lo de Puerto Banús viene de que su promotor era José Banús. O sea, yo no sabía que... ¿No te sonaba José Banús? De verdad que no tenía ni idea de la existencia de este señor, yo le pido disculpas. Ese señor del que usted me habla, ¿no? No, nada. Del que usted me habla. No me sonaba de nada y nunca me lo había planteado. Pensaba pues, que sería igual que el nombre de aquella zona, por lo que sea. Nunca me lo había planteado. Y digo, pues mira, no tiene ni idea de José Banús. Bueno, pues hoy te vas a hinchar, Curro. Sí, oye, ya me he documentado, Pero sí, impresionante la visión que tuvo, en este caso, José Banús, para coger esas parcelas de terreno y crear lo que era el propio puerto, ese Puerto Banús, y Nueva Andalucía. Eso es lo que nos va a contar Fernando en ese artículo maravilloso, de verdad, Fernando, entretenidísimo que escribió. Y es que además parece que estás paseando por allí. Sí, de verdad que está muy chulo. Efectivamente, porque este hombre compró una finca de 10 millones de metros cuadrados, pasado Marbella. 10 millones de metros cuadrados... Una barbaridad. Que hay que ponerse a pensar lo que es eso. Porque ya tener en Marbella una casa de 1.000 metros cuadrados, totalmente, una parcela de 1.000 metros cuadrados ya es un palacio. 10 millones de metros cuadrados. O sea, que es verdad que entonces estaba todo aquello virgen, y era el año 67. O sea, estaba todo virgen aquello, ¿no? Hoy ya... Y aparte él tuvo el acierto de construir casas de 2 o 3 plantas. 3 plantas. Que acostumbrado a lo que empezaron a hacer en los años 60 en toda la costa, estos edificios de 10-15 plantas, él tuvo una visión... Bueno, mira, por ejemplo, en la costa y aquí en Málaga, la Malagueta. Y en Málaga, la Malagueta.
la Malagueta es el Manhattan de Málaga. Total. Entonces, es verdad que él tuvo esa visión de intentar que la costa, claro, entonces cuando empezaron a construir en Torremolinos esos edificios y luego el resto de la costa, esos edificios tan altos, ellos pensaban que cómo iban a extender todas las casas a lo largo de mucho espacio, porque decían que los servicios municipales no podían llegar y que era mejor concentrarlo todo en dos calles y que creciera hacia arriba, que era la visión que entonces pensaban. Y claro, el Meridor quizás sea el máximo representante de esto. Pero es verdad que José Banús, ya en el año 60 y tantos, ya él pensaba construir casas de dos, que es lo que ahora son los chalés adosados. Lo que son chalés adosados y eso de 2 plantas, pues ya José Banús lo pensó a finales de los 60, ¿no? Sí, que era algo, como tú estás diciendo, bastante novedoso, ¿no? Porque Sí. una parcela de terreno gigante, por supuesto, pero creó algo que hoy nos parece una ciencia ficción urbanística, si lo pensamos en aquella época, ¿no? Donde tú decías como... Bueno, pero además, indudablemente, aparte de esa visión, de ese sentido visionario de las cosas, también es cierto que en su proyecto, en toda la planificación que él hizo, en esa pastilla enorme de terreno, que en aquella época estaba a la afuera de Marbella y que hoy forma parte, hoy es el centro puro de Marbella, Sí. bueno, también había un afán de hacer algo exclusivo. Con lo cual, bueno, pues por supuesto, cuando tú te planteas algo exclusivo, mejor se reparte entre menos personas, que entre un piso de 15 plantas y uno de 2, bueno, pues es más exclusivo uno de 2. Pero indudablemente fue un acierto porque aquello también le dio la vuelta a Marbella y bueno, empezó a escribirse pues la leyenda que para bien o para mal, pues ha acompañado al municipio desde entonces, ¿no? Él lo concibió como una especie de mega urbanización, ¿no? Como una urbanización a lo bestia. Tenía plaza de toros. Dime tú a mí quién hace una plaza de toros en tu urbanización. Se ve perfectamente la plaza de toros de Puerto Banús. Salas de fiesta, un casino, campos de golf, que estamos hablando de los años 60, de finales de los años 60, o por supuesto hoteles. O sea, que era un centro de ocio. Yo le he dicho mega urbanización por llamarlo de alguna forma, porque era como hacer un pueblo Granada. Y por supuesto, el puerto deportivo, por lo que luego fue conocido, destinado a yates de lujo. Claro, ¿no? Claro, o sea, desde el principio era un proyecto que ya estaba pensado no solamente para que fuera ese puerto deportivo precioso que acabó siendo, sino, como tú dices, destinado a un público con un nivel adquisitivo alto. Claro. Mostrando como el concepto exclusivo para ellos. Y elitista, claro, indudablemente. Exactamente, del que después Marbella también pues, se aprovechó, en el mejor sentido de la palabra, para hacer su nombre a lo largo de toda la costa. Que está entre los puertos deportivos más elitistas de todo el Mediterráneo, ¿no? Sí, y lugar a duda, Puerto Banús. Sí. Aunque según tengo entendido, y esto no salimos del tema como siempre de costumbre, no tengo entendido que los barcos de mucha eslora no pueden entrar en Puerto Banús porque no caben. Y pueden ser como 50 metros de eslora. Porque el otro día iba yo con unos amigos de Madrid por el Muelle 1, yendo por lo que es el Paseo de la Farola de toda la vida. Por el Muelle 1 iba andando y allí hay atracados unos yates. Los megayates. Unos megayates que se llama el dique de los megayates. De los megayates, que hay varios que yo no sé si están allí atracados temporalmente o están limpiándolos, arreglándolos, no sé. Bueno, porque hay como varios. Hay como están atracados durante bastante tiempo. Están de mantenimiento. Y estos no caben en Puerto Banús. No caben en Puerto Banús. Claro, que no caben en Puerto Banús, de los megayates. Sí. Nos vamos a ir a esa inauguración de la que decimos que se cumplía aniversario esta semana, creo que era el día 21 de mayo, si no me equivoco, porque... 23 de mayo. ¿no? Exactamente, 23 de mayo, perdón. En el que vamos a ver que hay una serie de personajes totalmente eclécticos, pero muy interesantes, que van a definir a la Marbella de los siguientes años desde muchísimos ángulos, desde familia real hasta personajes famosos, artistas. Farándula. Farándula, exactamente, farándula totalmente. Y donde también se podía esperar, por la relación que había entre ellos, al propio Francisco Franco, pero no acudía a esa inauguración, ¿verdad? Siendo Rodrigo, ya que iba a decir otra cosa, siendo José Banús muy amigo de Franco, porque José Banús era de estas personas que eran más franquistas que Franco. De hecho, cuento que está enterrado en Mingo Rubio en el Pardo, o sea, está enterrado en el cementerio del Pardo. Y era de estas personas que eran gran admirador de Franco y personas a las que el régimen protegía. Sin embargo, la inauguración no fue. La inauguración, como cuento yo, y ahora cuento la anécdota de Franco, lo bendijo el arcipreste de Marbella, el cura párroco de Marbella, que era Monseñor Rodrigo Bocanegra, que es un personaje curiosísimo, al que algún día tenemos que escribir algo de él, porque estuvo 20 y tantos años en Marbella y era el que controlaba aquello, era con mano férrea. Y él fue el que bendijo Puerto Banús. Y en Marbella tenía una casa el yerno de Franco. Hay un chalet en Marbella. Entonces Franco alguna vez iba a Marbella.
a casa de su hija y del Carmen. yerno, y del yerno. Y entonces cuentan, esto me lo han contado de mí de primera mano, que el propio Monseñor Rodrigo Bocanegra, cuando venía la comitiva de Franco de los coches, que entonces la carretera, se ponía en mitad de la carretera y paraba la comitiva y paraba el coche de Franco, porque es que era, y le decía a Carmen Polo, don Monseñor, suba. Y Rodrigo Bocanegra se subía al coche de Franco y seguía. Para entrar. Y seguían, o sea que es que era amigo de Franco, Monseñor Bocanegra, porque es que era el cura de allí, ¿sabes? Sí. Sí, qué fuerte. Pero es un personaje también del que podíamos hablar, desde luego. Lo cuenta Juan de Dios Mellado en su Historia de la Costa del Sol. Cuenta esto efectivamente, de Monseñor Rodrigo Bocanegra, que era cercano a Franco, pues este fue el que bendijo Puerto Banús. Y cuéntanos, ¿cuál es el escenario de esa inauguración, Fernando? ¿Cómo fue? ¿Quién estuvo? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, en realidad se bendijo el 23 de mayo, pero luego hubo una gran fiesta en verano. Puerto Banús no es que se abriera un día para otro. Cuando se inauguró el 23 de mayo, ya al parecer llevaba ya algunos meses que llevaba funcionando. Y luego en verano hubo una fiesta en agosto en la que cantó Julio Iglesias, que ya entonces era una persona... Bueno, claro, reconocida. Muy reconocida. O sea, estamos hablando de que ya era conocidísimo, no era entonces un desconocido. Fue el 2 de agosto de 1970, una fiesta fastuosa en la que se iluminó con los colores de la bandera española la torre de control de Puerto Banús, que todos tenemos en la memoria, esa torre de piedra que imita las torres vigías de la costa. Y luego se celebró una gran fiesta en el hotel, dice que todos los barcos sonaron sus sirenas, y se celebró luego una fiesta en el Hotel del Golf de Nueva Andalucía. Yo he leído 1.300 invitados, pero hay gente que dice 1.700, 1.000 y pico invitados. Probablemente sí. ¿No? Que es de las fiestas que allí se recuerdan como una de las cosas más espectaculares que, bueno, tú imagínate allí que no había nada. Entonces, que de repente una fiesta con 1.300 personas y la categoría, si leemos la categoría de la gente que iba a la fiesta, tengo yo aquí el director de cine Roman Polanski, el fundador de Playboy Hugh Hefner, Aga Khan de Persia, los príncipes Juan Carlos y Sofía, nuestros reyes eméritos, estuvieron en esa fiesta, Rainiero de Mónaco, Grace Kelly. O sea, que estamos hablando de una fiesta al que fue la crema del famoseo. Y además una fiesta, no sé cuál de los dos utilizaba antes la palabra ecléctica, que además es la que ha marcado pues la naturaleza de esa jet set posterior, de todas esas fiestas maravillosas vinculadas al lujo en Marbella, pues todas esas fiestas sociales, solidarias, tal, donde te encuentras desde el Aga Khan a príncipes, desde a Gunilla, a playboys como Philippe Junot, es decir, todo tipo de personajes que arraigaron en Marbella. Una de las más fieles defensoras de Marbella, de la forma de vivir en Marbella, fue Audrey Hepburn. Que tú dirías, bueno, pues no le pega nada, ¿no? O sea, es decir, una mujer como comedida, incluso tímida, pues ella fue una de las locas de Marbella, es decir, loca en el sentido de absolutamente enamorada de aquella mezcla, de aquella forma de vivir y de... Sí, cuando estaba casada con Mel Ferrer, con también un actor muy conocido, pues eran la pareja como más chic, eran los Kennedy de Marbella, Audrey Hepburn y Mel Ferrer. Claro, aquello realmente... Marbella era el paraíso, absolutamente. Marbella era un paraíso, sí. Eso es lo que iba a decir precisamente, que aquello no era solamente una inauguración, era una declaración al mundo. Estaba hablando de que todo el mundo que había en Marbella, todo tipo de familia real, todo tipo de famoseo, de artistas, de todo. Marbella era el lujo, Marbella era lo único, lo diferente. Y hay una imagen también muy potente de esa inauguración que destaca Fernando en el artículo, que me parece fabulosa, y es que el baile de esa inauguración lo arranca José Banús con Grace Kelly. Claro. Hay que ponerse en el lugar, claro. Que dentro de tu fiesta a Grace Kelly. Que Grace Kelly, no sé con quién podíamos compararlo hoy, pero con una actriz importantísima. Es como si viene, yo no sé, una de las actrices más importantes que pueda haber ahora mismo en el mundo del cine. Pues claro. Y Meryl Streep, una cosa así. Sí. Sí, Julia Roberts, Anne Hathaway, no sé, o Meryl Streep, sí, alguna de esas. A tu fiesta. Pero, bueno, sí, Meryl Streep, pero con el simbolismo de joven, guapa, ya de la realeza, lo mejor, es que claro, ya concentró lo mejor del cine y lo mejor de la realeza. Pero sí, imagínate, José Banús diría, bueno, pues yo abro el baile con la guapa, con el icono y es lo que tú decías, la declaración de intenciones, no solo de mira qué fiesta hemos hecho, sino a partir de ahora, señores, esto es lo que va a pasar aquí, en esta partida de terreno. Y yo quería señalar eso,
Yo quería señalar eso, y lo que sigue pasando. O sea, nosotros ya estamos, entiéndeme, acostumbrados a que, por ejemplo, no sé, venga Jennifer López a hacer un concierto a Fuengirola. O que vengan diferentes grupos de artistas que en aquellos años, en aquella Marbella de los 70, los 60, era impensable que toda esa gente pudiese recalar aquí, aunque ya para nosotros, gracias a ese tipo de movimientos, sea la tónica. Pero estamos hablando del origen de esto, que era algo impensable completamente. Totalmente. Bueno, el otro día, y me voy un poco de fecha, pero apúntatelo porque tenemos que hacer un podcast de eso, porque hay anécdotas muy divertidas. Paco Griñán, al que hemos secuestrado felizmente para muchos capítulos de Memoria Sur, recordaba el aniversario del concierto de Michael Jackson en Marbella. Por ejemplo. O sea, que fue en el año 82, que Griñi decía el otro día, dice, joder, soy tan viejo, que es que yo fui a ese concierto. Claro, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá poder... Pero yo recuerdo perfectamente aquel concierto. Yo no era tan mayor como para poder irme sola al concierto, pero es que Michael Jackson no solo actuó en Marbella, es que su gira europea la arrancó en Marbella, por encima de Barcelona, de Madrid. Gira europea, no, gira española. Por encima de Barcelona o de Madrid. Impresionante, sí, pero es lo que hablamos. Cómo situaba esa nueva ciudad, ese nuevo punto, como era Marbella, o como es Nueva Andalucía, ¿no? En definitiva, que quizás también parece que lo pasamos de largo, pero que Nueva Andalucía se convertía también en una zona estratégica totalmente para entender en lo que estaba convirtiendo Marbella, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, es que ya siguiendo hablando, más tarde o más temprano, además que se inauguró Puerto Banús, allí atracaba el yate Giralda de Juan de Borbón, el padre del rey emérito, que sabemos que también estuvo en el Hotel Espada de Torremolinos, estaba en Marbella y él paraba en todos los puertos del Mediterráneo a repostar no solamente gasolina, sino también ginebra, ¿no? Creo que éramos aficionados a la ginebra. Así es. Entonces, y sin embargo, tenía como una especie de acuerdo con los periodistas para que no lo respetaran y no sacaran ninguna imagen suya, porque claro, en teoría no podía, el régimen lo tenía expulsado de España, no podía pisar suelo español. Pero tenemos también el yate de Cristina Donassis, el Navila, que cuenta que era de Hernán Khashoggi, que tenía los grifos de oro. Es que yo he visto en Puerto Banús coches con la rueda de oro, he visto las llantas del coche de oro, o sea, gente que tiene tanto dinero, como le pasaba a los grifos de Saddam Hussein, que ya no sabe qué hacer con el oro. El yate Star de Rockefeller, que fue en su momento una de las personas más ricas del planeta, o el yate Ávila, que era propiedad de los reyes de Bélgica. O sea, que Puerto Banús se fue llenando de la gente más exclusiva de todo el mundo, no solamente de España y de Europa, sino de todo el mundo. Claro, el tema es que justo después de aquella noche, de esa gran fiesta, Puerto Banús deja de ser un simple puerto andaluz para convertirse, como está hablando, en una marca internacional, que yo creo que es la marca que se arrastra hoy. De cómo se relaciona al lujo, a la élite, con una zona concreta, y un ejemplo perfecto, como dice Ana, que 12 años después Michael Jackson decidía inaugurar esa gira española precisamente aquí, ¿no? Me parece un dato precisamente muy relevante para lo que estamos comentando. Efectivamente, los atraques del puerto se revalorizaron y sobre todo que Puerto Banús está al nivel de puertos deportivos como hay aquí, Marina Grande en Capri, Porto Cervo en Cerdeña, claro. Marina di Portofino, que están todos en Italia, que estamos hablando de puertos de una categoría donde no cualquier barco puede atracar en estos puertos por el coste que tiene un amarre aquí. Pero, sin embargo, ya Puerto Banús, desde que se inauguró en los años 70, pues tenía todo tipo de servicios para todos los yates que atracaban. Hay un vídeo en YouTube que se puede buscar fácilmente, que sale las imágenes de Puerto Banús, yo creo que es del mismo año 70, del mismo año de la inauguración, y se ven cómo tenían una especie de teléfonos que le pasaban el teléfono al que estaba en el barco. Claro, entonces eso era un gran avance. Claro. Era una locura esa comunicación tan inmediata, tan rápida. Claro, tenía teléfono y por supuesto podían abastecerse de todo tipo de comida, de mercancía, restaurantes de lujo, tiendas y boutiques de las primeras firmas, o sea, todo lo que atrae al mundo del lujo, ¿no? Al mundo del lujo. Y estamos hablando precisamente pues, de esa atracción, ¿no? Que se creaba en toda esta zona, cómo iba creciendo. Pero hay un dato que me llama mucho la atención y es el hecho de que todos esos problemas que se siguen hablando a día de hoy ya se comentaban en aquella Marbella, en aquella Málaga. Me refiero al tren, a las carreteras en la época hacia aquella zona. O incluso el Guadalmedina, que también tuvo un peso en aquella Málaga. Es que hemos avanzado muy poco, Curro. Es que yo sé por dónde va Curro va porque a inaugurar Puerto Banús, claro, ya hemos contado que hubo 2 inauguraciones. La oficial, que fue en mayo, pero luego hubo una que es la gran fiesta de agosto.
La oficial, que es el 23 de mayo, del que vamos a hacer ahora el aniversario. En esa oficial vino el ministro de Obras Públicas, que se llamaba Fernández de la Mora. El ministro de Obras Públicas era como ministro de Fomento, lo que ahora es Ábalos. Sí. No, lo que era Ábalos, no, lo que fue Ábalos. Sí, lo que fue ahora no tiene nada que ver. Ahora el ministro de Obras Públicas. De Carabanchel. Entonces era ministro de Fomento. Y entonces se decía ministro de Obras Públicas y se llama Fernández de la Mora. Y vino a Málaga en vuelo de Iberia procedente de Madrid, se quedó en el Málaga Palacio a dormir y luego fue a inaugurar al día siguiente Puerto Banús. Pero esa misma noche que llegó, le hicieron los periodistas de Diario Sur y todos los periodistas le hicieron una rueda de prensa y aquí vienen cuáles eran los grandes proyectos que tenía el ministro para Málaga en 1970. Mejorar el tren entre Málaga y Fuengirola. La mejora del tren entre Málaga y Fuengirola. Que es muy mejorable. Es decir, el tren más rentable. Que han pasado años 70. 50 y tantos años. El tren más rentable y que más se utiliza en una línea regular del sistema ferroviario español, el Cercanías Málaga-Fuengirola. Y es que no hacen ninguna inversión. Pero es que en el año 70... Trenes abriados cada 2x3, es decir, estamos en lo mismo. Hay que pensar que el 68 cerró el tren, la Cochinita, el tren de Málaga a Vélez. Málaga cerró el 68, estamos en el 70. En el 70 todavía había terreno para haber prolongado el tren de Fuengirola a Marbella e incluso hasta Algeciras. Pues entonces toda la cosa estaba virgen. Claro. Y se podía haber prolongado. Ahora ya no, ahora hay que expropiar para hacerlo. Pero bueno, otro problema del tren de Málaga. Otro problema era la carretera de Ronda a Málaga, a la Costa del Sol. Que Ronda han pasado 50 años y sigue siendo autovía. O sea, que estábamos hablando... Y otro gran problema que tenía era el Guadalmedina, que se hablaba de un embovedado del río y tal y cual. Y luego el saneamiento de la Costa del Sol oriental, la zona del Rincón de la Victoria, que estamos todavía bañados en la playa con las natas y con no sé qué. Ajá. O sea, que el mismo problema del año 70, el saneamiento de la costa, la autovía de Ronda, el cercanía de Málaga, Fuengirola y el Guadalmedina han pasado 50 y tantos años. Y seguimos exactamente igual. Y claro, y a mí me hizo mucha gracia cuando leí el artículo del periodista del Sur de las preguntas, que claro, como el ministro acaba de llegar y había sido nombrado por Franco un mes antes, 2 meses antes, y un ministro joven que había estudiado, que tenía todo el mundo pensaba, este tío es tan competente que esto no lo va a arreglar, en 2 años está todo arreglado. Y no. Claro. Los problemas han seguido y siguen aquí eternamente, ¿no? Además de verdad. Eternamente. Exactamente, me llamaba la atención y creo que también era destacable para que entendamos pues que al final las cosas no son tan diferentes, ¿no? Tú, escúchame, yo que veo mucha prensa de la época, sobre todo, hombre, no te voy a decir un ejemplar de principios del siglo XX, pero tú ves un periódico, yo que miro bastante de los años 80, de finales de los 70, de los años 90, y es que estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, con mucha más intensidad, pues, por ejemplo, del problema de la vivienda, de otro tipo de problemas, pero grandes proyectos de la ciudad. En el caso de Málaga, el corredor mediterráneo, que incluye, por supuesto, el tren litoral. Todo eso, nada, cero. La herida enorme que representa el Guadalmedina, que ahora parece que se ha dado un paso bastante significativo para empezar ya con la gestión de los puentes plaza. Creo que van a ir 11. Pero al final, y no sé si es falta de voluntad política, falta de imaginación, de tozudez, no lo sé. De manejar el problema quizás también, no sé, pero sí. Lo del tren ya es muy caro, entonces se podía haber hecho. Bueno, lo del tren es que hay que soterrarlo. Yo particularmente sería pienso que el tren es imposible. Habría que soterrarlo o expropiar. O habría que llevarlo por arriba, con lo cual ya tampoco merece tanto la pena. Y soterrarlo es carísimo. Pero entonces, en el año 70 se podía haber hecho. Sí. Se podía haber hecho e incluso me lo lleva hasta Algeciras, ¿no? Y claro, pues esos problemas se quedaron ahí. Pero bueno, el caso es que... Ya está, pero tenemos Puerto Banús. Le hemos dado el homenaje a José Banús, que sí que tuvo una visión y que una iniciativa privada hizo un puerto deportivo que le ha dado a Málaga muchísimo prestigio, a la Costa del Sol todavía más, y que lo hizo él. Bueno, y que después, indudablemente, todo aquello supuso un efecto imán y un efecto llamada y un efecto hacerse gigante de manera casi natural, porque estamos hablando de uno de los grandes momentos de Marbella, que es la inauguración de Puerto Banús, pero es que, por ejemplo, el gran catalizador y el gran aglutinador de todo ese glamour, del lujo, de los perfiles de gente absolutamente diferente y loca, si se me permite el término, también tiene mucho que ver con el nacimiento del Marbella Club, con el impulso que
igual que José Banús le da a Marbella Alfonso de Hohenlohe, que bueno, que convierte aquello también en su joya de la corona, junto con otros fijos de Marbella, como por ejemplo Gunilla, ¿no? Gunilla von Bismarck, que yo recuerdo que yo la entrevistaba hace como 4 o 5 años antes de que muriera Luis Ortiz, y es que me llevaba, ya le hice la entrevista, por supuesto, en el Marbella Club, y es que me llevaba por la playa donde empezó todo. Me decía, dice, mira, ahí tenía mi padre un pequeño terreno, aquí lo tenía Alfonso, y bueno, y empezamos, creció eso, pues nació el Marbella Club, que fue un poquito más alejado de Puerto Banús, pero fue como el segundo gran motor, pues de todo ese esplendor de Marbella que, como decía antes, para bien o para mal, bueno, pues ha tenido un lugar absolutamente brillante en el mundo, ¿no? Unas veces por cosas más luminosas que otras, pero así ha sido, ¿no? Exactamente. A mí me recuerda un poquito a los cameranos. Cuando llegó Heredia a Málaga decía, está todo por hacer. Pues entonces la costa estaba todo por hacer. Todo por hacer. Entonces, bueno, y Torremolinos con el castillo de Santa Clara, con Dalí, con Picasso. Y luego Marbella, estaba todo por hacer. Absolutamente. Y entonces llegó este señor y lo hizo, ¿no? Así es. El tema pues es eso, que escuchando esta historia lo que da la sensación es que Puerto Banús no era solamente ese puerto deportivo, sino que era la presentación mundial como capital del lujo de lo que acabó siendo también la Costa del Sol y que a día de hoy pues sigue coleando y seguimos viviendo de esa decisión de José Banús en este caso y de toda la gente que invirtió en ella, tanto de manera para crearla como de manera para vivir y residir y bueno, y hacer negocio allí. Fernando, que mil gracias, de verdad. Nada, muchas gracias a vosotros. De verdad, es siempre un placer escucharte, y lo Fernando. pasamos muy bien aquí. Sí, la verdad que sí. Muy bien hablando de todas estas cosas. ¿Quién pudiera estar en esa fiesta? ¿Quién pudiera hacer un podcast? Vamos a hacer un poco más, hacer un podcast en directo en Puerto Banús, desde aquí, claro. Y aprovechamos y nos damos el paseíto. Abrimos bandeja de entrada para que nos den invitaciones a lo que haga falta. Nosotros nos desplazamos. Sí, además de verdad. Pues Fernando, muchas gracias, de verdad. Nada, muchas gracias. Fernando, mil gracias. Ana, nosotros nos escuchamos la semana que viene con más historias. Mira, hoy nos vamos con mejor sabor de boca, ya oliendo un poco a mar, rato cosas. Y sobre todo con un poquito menos de calor. Exactamente. Pues Ana, mil gracias, de verdad. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.